Vamos en estos momentos con nuestra compañera Maite Villasana. Ella nos trae información de un accidente ocurrido en Monterrey. Maite, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este desafortunado accidente deja a 2 personas sin vida y 2 más que resultan lesionadas. Hasta el último día del mes de julio en Nuevo León se han registrado 1,160 muertes por COVID-19, casi el triple de las que se habían presentado hasta el último de junio. Hoy tenemos en Nuevo León 1,160 defunciones, un número muy alto, y se nos van a seguir presentando defunciones. Hay que cuidarnos, hay que salvarnos. Hola, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el duelo. El duelo nos viene marcando que es la pérdida, o a lo mejor es un proceso que la persona llegase a tener por algún suceso, alguna pérdida que haya recientemente tenido, o a lo mejor anteriormente todavía lo sigue recordando en sí. Este proceso pudiera ser a lo mejor por una pérdida de algún familiar, a pérdida de algún empleo, todo aquello que a lo mejor a lo largo de tu tiempo le hayas agarrado pues un cariño, o a lo mejor haya tenido cierto impacto a tu vida, ¿no? Entonces esta parte le llamamos nosotros la parte del duelo, cuando la persona sufre un proceso, a lo mejor pudiese decir corto o largo plazo, o a lo mejor pudiera estar recordando a lo largo de su vida toda esta parte, ¿no? Pudiese ser la pérdida de algún familiar, pudiéramos decir que, no sé, la pérdida de algún padre. Entonces la persona muestra a lo mejor como síntomas, o a lo mejor en cuestión a lo físico, pues un poquito diferente a lo que fue su vida normal, ¿no? A lo mejor pudiésemos ver que la persona ya tiene un semblante con tristeza, o a lo mejor su cara dice otra forma, ¿no? Pudiese estar hasta molesta por una pérdida en cuestión a si estuviera, como quien dice, enojada por ciertos aspectos, a lo mejor ciertas cosas que llegasen a pasar por esta parte de su vida, ¿no? El duelo es en sí lo que ataca un poquito más, ¿no? El funcionamiento de la persona a lo usual, que ya se hace un poquito inusual, porque pues la verdad era diferente al proceso que está ahorita a lo mejor pasando. Entonces esta parte del duelo creo que es lo que nos hace ser un poquito distintos a como normalmente éramos por ciertos sucesos que nos han pasado a lo largo, o a lo mejor en un proceso de nuestra vida que a lo mejor todavía no lo podemos superar. A continuación voy a explicar 8 tipos de duelos que podemos llegar a presentar a base de una pérdida. El primero es el duelo anticipado. El duelo anticipado es aquel que se da antes de que la muerte se haya ocurrido. Es habitual cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene cura. Es un proceso de duelo prolongado, no tan agudo como el resto, dado que cuando llega la muerte se suele experimentar en parte como algo que da calma. Duelo sin resolver. El duelo sin resolver, como su nombre lo indica, significa que la fase de duelo sigue presente. Sin embargo, suele denominarse así al tipo de duelo que sucede cuando haya pasado ya tiempo, entre 18 a 24 meses, y todavía no se ha superado. Duelo tercero, crónico. El duelo crónico también es una clase de duelo sin resolver, que no remite con el paso del tiempo y que dura durante años. También se denomina duelo patológico o duelo complicado. El duelo patológico puede darse cuando la persona es incapaz de dejar de revivir de forma detallada y vivida los sucesos relacionados con la muerte, y todo lo que le ocurre le recuerda esa experiencia. 4. Duelo ausente. Este tipo de duelo hace referencia a cuando la persona niega que los hechos hayan ocurrido. Por tanto, es la etapa de negación de la que hemos hablado con anterioridad, en la que el individuo sigue evitando la realidad pese a que haber pasado mucho tiempo. Es decir, la persona ha quedado estancada en esta fase porque no quiere hacer frente a la situación. 5. Duelo, el retardado. Es similar al duelo normal, con la diferencia que su inicio se da a cabo de un tiempo. Suele ser parte del duelo ausente y también recibe el nombre de duelo congelado. Suele aparecer en personas que controlan sus emociones en exceso y se muestran aparentemente fuertes. Por ejemplo, una persona que tiene hijos y debe mostrarse entera. El duelo retardado suele darse cuando la persona que lo sufre
en un primer momento hace hacer el cargo de muchas cosas que requieren su atención inmediata, como por ejemplo el cuidado de una familia. Sexto, el duelo inhibido. El duelo inhibido se produce cuando hay una dificultad de expresión de sentimientos porque la persona evita el dolor de la pérdida. Suele venir asociado a quejas somáticas. Las limitaciones de la personalidad del individuo le impiden llorar o expresar el duelo. A diferencia del duelo ausente, no es un mecanismo de defensa. Séptimo, el duelo desautorizado. Este tipo de duelo ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo en el que está. Por ejemplo, cuando transcurriendo un tiempo largo, la familia le reprocha a la persona que siga en duelo. Este reprime los sentimientos de cara a la familia, pero internamente no lo ha superado. Muchas veces este tipo de duelo se da cuando la persona que murió o se marchó pasa para siempre, lleva asociado a un estigma y se encontraba excluida, al menos para el entorno cercano de la persona que sufre, por ejemplo su familia. Expresar el duelo puede llegar a ser un acto simbólico que subvierta ciertas ideas políticas y sociales. Por ejemplo, si la persona ausente era la pareja homosexual de alguien y la familia no aprueba que este tipo de relaciones. Octavo, duelo distorsionado. El duelo distorsionado se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación. Suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación de duelo. Por ejemplo, puede haber experimentado la muerte de un padre y al morirse un tío, revive también la muerte de su padre, lo que lleva a una situación mucho más intensa, dolorosa e impactante. Los síntomas del duelo. Sé que durante los primeros meses, después de una pérdida, muchos signos y síntomas del duelo normal son los mismos del duelo complicado. Sin embargo, mientras que los síntomas del duelo normal comienzan a desaparecer gradualmente, el síntoma del duelo complicado persiste y empeora. El duelo complicado es como estar en un estado de aflicción constante e intensificado que no te permite recuperarte. Los signos y los síntomas del duelo complicado pueden ser tristeza profunda, dolor y pensamientos constantes acerca de la pérdida del ser querido, falta de concentración, que no sea la muerte del ser querido, atención extrema a los recuerdos del ser amado, o anulaciones excesivas de los recuerdos. Deseo o añoranzas intensos y persistentes del difunto, problemas de aceptación de la muerte, resentimiento por la pérdida, sentimientos que la vida no tiene sentido ni propósito, incapacidad para disfrutar de la vida, o para recuperar las experiencias positivas vividas juntos con el ser querido. Dice que también el duelo puede ser diagnosticado duelo complicado si continúas persistiendo lo que se indica a continuación. Tienes problemas para llevar a cabo las actividades cotidianas, te aíslas de los demás y te apartas de las actividades sociales, tienes depresión, crees que hiciste algo mal o que podrías evitarlo para que hubiera fallecido, deseas haber muerto junto con tu ser querido. Esos son los síntomas que se diagnostica en el duelo complicado. Buenas tardes. Hablaré de los síntomas psicológicos y físicos que se presentan en las etapas del duelo. No todos reaccionamos de la misma manera. Todos tendemos a reaccionar de una manera diferente en cuanto a las adversidades. De los síntomas psicológicos que más se presentan es la tristeza profunda, dolor profundo y pensamientos constantes acerca de la pérdida del ser querido. También se presenta una falta de concentración. Esta falta de concentración surge porque tenemos atención extrema hacia esta pérdida y esto nos impide el diario vivir y
tendemos a cometer muchos errores por la falta de concentración misma. También surge mucho deseo o añoranzas intensos y persistentes por el difunto. Esto relacionado por el cierto apego que se pudo haber generado con la persona. Muchos otros presentan problemas de aceptación, no aceptan la muerte del ser querido y esto les impide un diario vivir que los va a arraigar a una tristeza o depresión, que esto ya debería de ser tratado con un profesional. También surge mucho resentimiento con uno mismo, resentimiento con los demás, por la falta de cuidado que se le pudo haber brindado a esta persona que nos ha ido, aunado a una incapacidad de disfrutar la vida. Incluso las experiencias que pudimos haber tenido con esta persona nos parecen muy negativas. De los problemas o síntomas físicos que se pueden denotar, hay 3 que voy a denotar mucho, que es el sueño, dificultad para dormir en exceso, sufrir interrupciones durante el sueño o incluso tener pesadillas o soñar con el fallecido, que esto es lo más común. También tenemos problemas en el sistema digestivo, que es dolor de estómago, estreñimiento, falta de apetito o por el contrario ganas de comer muchos. También se presentan náuseas o sequedad en la boca. En cuestiones de lo sexual también se pueden presentar síntomas como es la impotencia. Esta surge porque como nuestra mente no está concentrada, esto afecta demasiado nuestra impotencia. También vamos a estar mencionando lo que son las etapas de los procesos del duelo, ¿no? Una de la etapa que también abunda o que también pertenece, o está arraigado a esta parte, es la etapa de la negación, ¿no? Donde la persona siente como que todo lo que le dices te lo va a contradecir, te lo va a negar. Entonces entra en una etapa donde pues no le vas a ganar en sí a la persona, pero o sea, trata de siempre evadir lo que le dices. A lo mejor puede ser un consejo bueno, ¿verdad? O a lo mejor puede ser alguna pregunta de a lo mejor de cómo se siente, pero él te va a negar todo. Él te va a tratar de ocultar a lo mejor el sentimiento o a lo mejor el dolor que está sintiendo esta persona, tratando de ir negándolo, tratando de ir como cubriendo, como quien diga, los pozos para no poder a lo mejor abrirse en esta parte de su vida que pues a lo mejor está dañada o tiene a lo mejor un proceso que no ha cumplido dentro de lo que es esta parte. También nos puede tocar a lo mejor alguna persona que también esté o que tenga el proceso, por decir, del enojo. Es como cubrir algo o el no poder tú entrar hacia su persona, porque pues a lo mejor lo vas a ver de que se ve con una actitud molesta, con una actitud enojada. Entonces ellos tratan de evadir esta parte con el enojo tratan de evadir esta parte para no expresar un sentimiento, a lo mejor expresar un dolor que a lo mejor ahorita esté en un proceso, esté pasando esta parte de su vida. A lo mejor no sabemos, pero cuando pierde no sé, tal cosa, un empleo, o a lo mejor, como les comentaba, lo que es un familiar, a lo mejor para ellos es como que les dejaron un poquito de más trabajo. Puede ser a lo mejor económicamente, o a lo mejor en actividades que hacían con la persona, a lo mejor ya se hace el doble, pero tratan de negarlo, tratan de no expresarlo. Terapias utilizadas para superar el duelo. Las enfermedades psiquiátricas son expresión de un duelo patológico. Dichas enfermedades influyen o incluyen en muchos casos estados de ansiedad, depresión, histeria e incluso más un tipo de trastorno de personalidad. La teoría del apego de Bowlby nos ofrece una manera de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a establecer fuertes lazos emocionales con otras personas y una manera de entender las fuertes reacciones emocionales que se producen cuando dichos lazos se ven amenazados o se rompen. A continuación voy a explicar 4 tareas del duelo en el que podemos apoyarnos terapéuticamente para superar una pérdida. La tarea número 1 es aceptar la realidad de la pérdida. Cuando alguien muere, incluso si la muerte es esperada, siempre hay una cierta sensación de que no es verdad.
La primera tarea del duelo es afrontar plenamente la realidad de que la persona está muerta, que se ha marchado y no volverá. Parte de la aceptación de la realidad es asumir que el reencuentro será imposible, al menos en esta vida. La conducta de búsqueda se relaciona directamente con el cumplimiento de esta tarea. Algunas personas no aceptan que la muerte es real y se quedan bloqueados en la primera tarea. La negociación se puede practicar en varios niveles y tomar varias formas, pero la mayoría de las veces implica la realidad, implican esa negación hacia nuestra realidad, el significado, la irreversibilidad de la pérdida. La segunda tarea es trabajar emociones y el dolor de la pérdida. Es apropiado usar la palabra alemana Schmerz cuando se habla del dolor, porque su definición más amplia incluye el dolor físico literal que mucha gente experimenta y el dolor emocional y conductual asociado con la pérdida. Es necesario reconocer y trabajar este dolor, o se manifestará mediante algunos síntomas u otras formas de conductas disfuncionales. Cualquier cosa que permita evitar y suprimir de forma continua este dolor es probable que propulse el curso del duelo. No todo el mundo experimenta el dolor con la misma intensidad, ni lo siente de la misma manera, pero es imposible perder a alguien a quien se ha estado profundamente vinculado sin experimentar cierto nivel de dolor. Puede haber una sutil interacción entre la sociedad y la persona de duelo que hace más difícil completar la tarea. Recomendaciones sobre el duelo, qué hacer, cómo ayudar a alguien. Hablar sobre la muerte de un ser querido con amigos, colegas, para poder comprender qué ha sucedido y recordar a su amigo o familiar. Negarse que ocurrió la muerte lleva a aislamiento fácilmente y puede a la vez frustrar a la persona que forma su red de apoyo. Aceptar sus sentimientos. Después de la muerte de alguien cercano se puede experimentar todo tipo de emociones. Es normal sentir tristeza, rabia, frustración y hasta agotamiento. Cuídese a usted y a su familia, como bien hacer ejercicio, descansarse, le ayudará a superar cada día y a seguir adelante con la pronta recuperación. Ayude a otras personas que también lidian con una pérdida. Al ayudar a los demás se sentirá mejor usted también. Compartir anécdotas sobre los difuntos puede ayudarle a todo a lidiar con la pérdida. Rememore y celebre la vida de su ser querido. Usted puede hacer un donativo a una entidad benéfica predilecta del difunto y marque fotos, momentos felices que vivieron juntos. Ponerle nombre a un bebé, plantar un jardín en memoria de su ser querido. La elección es suya, solo usted sabe cuál es la forma más significativa a sí mismo de honrar la relación única con su ser querido. Un acontecimiento tan fuerte como lo es la pérdida de un ser querido es un golpe emocional tan fuerte que el ser humano no está preparado para soportarlo. Es un golpe emocional tan fuerte que nos crea un dolor inmenso en el alma, una tristeza, incluso una depresión. Nadie está exento de que este acontecimiento nos pase algún día. Incluso todos en algún momento atravesaremos esta etapa. Lamentablemente el ser humano emocionalmente es muy frágil y un acontecimiento de esta magnitud puede ocasionar muchos problemas tanto psicológicos como físicos. No estamos preparados para este acontecimiento. Hay gente que no se ha levantado de pérdidas de sus seres queridos, de su esposa, de sus hijos, y caen en una depresión inmensa, muy larga,
y su vida ya no vuelve a ser la misma. En esas ocasiones, ir con un especialista, ir con un psicólogo, ayuda mucho para desenvolver todo este lío emocional que se puede dar. Las emociones abundan en el ser humano y a veces no las expresamos porque de cierta manera no las conocemos. Sin embargo, el tratar o ir con un especialista, esto ayuda mucho para que este tipo de acontecimientos los podamos llevar de una manera más aceptable y podamos sobreponernos a estas pérdidas. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a las dificultades, aunque claro, hasta que no lo vivimos es cuando lo experimentamos, pero es bien sabido que si buscamos ayuda, juntos lo podemos lograr.